Muy buenas noches. Tenemos de invitada en esta oportunidad a nuestra gobernadora de la región, de la provincia, perdón, a doña Mirta Arancibia, que es una dama encantadora que habitualmente viene y nos trae muy buenas noticias, ¿no? Nunca has traído malas noticias, Mirta, ¿no? No, nunca hemos traído malas noticias. ¿Verdad? Aprovecho de saludar, muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de tener una conversación. No, gracias por aceptar nuestra invitación porque de verdad las dos gobernaciones son temas en la región y a Marcelo también lo traemos habitualmente para conocer cosas que ocurren arriba en Parinacota. Y que son dos realidades totalmente distintas, entonces hay que enfocar ahí múltiples esfuerzos. Sí, sí, y los recursos, la situación en general es diferente y eso lo hace distintivo, entonces hay que darle espacio a ambos porque convivimos en esas dos realidades en la región, pues, ¿no? Exacto. Oye, mira, me interesa, a ver si estás de acuerdo, podamos hablar de esta ley o proyecto de ley de control de identidad, ¿verdad? Porque todavía no es ley, pero... Es un proyecto de ley. Un proyecto de ley, y entonces, como se trata de hablar de menores de 14 años de edad, ha generado toda una, no sé, expectativa a favor de algunos y otros que se oponen, como suele ocurrir en las cosas nuevas. Claro. Cada quien con sus argumentos. Hablemos de eso, porque finalmente algo va a salir en el Congreso respecto a este control de identidad. No sé si va a ser exactamente esto, ninguno sabe porque las votaciones aún no se hacen, ¿verdad? Sí, y en la tramitación puede sufrir algunas modificaciones. Claro, pero desde la perspectiva del gobierno, ¿por qué esta propuesta y finalmente qué los lleva a proponer este control a menores de 14 años de edad y cómo sería ese control? Te propongo que hablemos solo de eso hoy porque es un tema con bastantes variables, ¿no? Primero, el presidente Piñera tiene un compromiso y que fue un compromiso incluso que se dio dentro de su campaña en función a lo que es la seguridad pública y que teníamos que hacernos cargo de las cosas que estaban pasando en términos de delincuencia en nuestro país. En ese sentido, se han generado acuerdos y un trabajo intenso y se han enviado distintos proyectos de ley al Congreso que ojalá sean tramitados con la seriedad y con la celeridad que se necesita, porque la seguridad pública es un clamor de la sociedad también. Sí, un tema y allí estamos prioritario. Todos de acuerdo en que debemos mejorar ya la sensación de seguridad y ya basta de estar encerrados nosotros mismos en nuestros hogares, nosotros teniendo tanta medida de autocuidado y no poner un coto efectivo a lo que es la delincuencia. Y en ese sentido tenemos que dotar de mayores facultades también a las policías, pero facultades que hablen también dentro de un equilibrio. ¿Ya? Porque tenemos que proteger, que debe ser así, ¿no? Justamente, tenemos que proteger también a las personas que sean sometidos a este control de identidad de algún tipo de abuso que se puedan cometer por parte de los funcionarios de carabineros que realicen este control de identidad. Sí, porque hay que considerar en este caso en particular que no estamos hablando de gente que delinquió, ¿verdad?, que son delincuentes, sino que son personas que van circulando por la vía pública y ante la sospecha de un carabinero ir a controlar su identidad. Por lo tanto, no puede haber un maltrato, sino que debe ser una relación amigable, diría yo, ¿no?, en principio. En principio es la base, debe ser una relación amigable, pero este control de identidad, ya hablando de manera general, y después vamos a entrar a lo que son los adolescentes, permite primero hacer ya una revisión de la vestimenta, pero es una revisión superficial de la vestimenta. ¿Ya? ¿Qué significa revisión superficial? ¿Tocar a la persona a ver qué tienen los bolsillos, por ejemplo? Claro, como por ejemplo lo tradicional, los bolsillos, y esto va a tener que cumplir con una serie de requisitos que van a estar enmarcados dentro de un protocolo. Protocolo que tiene que ser confeccionado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y mientras esos protocolos
protocolos no estén aprobados, la ley no puede entrar en vigencia. Claro. Es uno de los requisitos. También se va a permitir la inspección y la revisión del equipaje, pero es una revisión ocular. Una mochila, por ejemplo, la mochila, los bolsos, todo. ¿Con qué objeto? Ambas revisiones, tanto el de la vestimenta como la del equipaje, es para poder descartar ya el porte de cualquier elemento que pueda causar peligro tanto al funcionario como a terceros. ¿Ya? Ese es el objetivo. Todas estas medidas van a tener también sus contrapesos. Perdón, Mirta, pero hasta donde va tu explicación es lo que habitualmente ha ocurrido. El policía tiene que cachar, chequear, ¿verdad? Los bolsillos, ya si es chaqueta, si es solo pantalón, en fin, lo que sea. Entre las piernas, por si a veces esconden cuchillos o armas en las piernas, en la parte inferior. O sea, eso es lo normal. Pero es que ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Que nosotros queremos poner y establecer de manera legal el procedimiento. ¿Y con qué fin? ¿Ya? Con el fin de no tener investigaciones ya que vayan a ser desestimadas por los tribunales por un procedimiento que no está ajustado a la ley, o que se declare ilegal. ¿Ya? Por eso tiene que estar regulado. No sirve de prueba. ¿Qué pasa cuando los tribunales declaran algún tipo de ilegalidad en el procedimiento? Se archivan las causas y los criminales quedan sueltos nuevamente. Por lo tanto, queremos ajustar legalmente este tipo de procedimientos, resguardando, sí, los derechos de las personas. Está bien. Te voy a hacer un paréntesis que se lo hice en la entrevista al coordinador regional de Seguridad Pública respecto a el resultado que tiene la acción policial o la investigación dirigida por un fiscal contra delincuentes o personas que están a punto de cometer o cometer un delito. Esta semana conocimos el caso de personas que fueron detenidas y encontraron en su casa, habitación, armas de alto calibre, drogas, dinero, equipos robados de electrónicos, en fin, de diferentes lugares, y fueron al tribunal, y el tribunal consideró que no eran peligro para la sociedad y los dejó en libertad con arraigo nacional. Y ahí no se habla de que hubo pruebas ilegales o un procedimiento que no correspondió de acuerdo a la normativa legal. Entonces, yo le decía a él, y te lo comento a ti también, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque si un juez determina que estos delincuentes, con todo el material de prueba allí que pone la Fiscalía y la Policía, piensa de que no son un peligro y los deja en libertad, la sensación, ahí vamos a la parte emocional del ciudadano común y corriente, la sensación es que hay impunidad, ¿no? Que sigue corriendo riesgo el ciudadano común y corriente, porque esa persona ya cometió delitos, fue demostrado que había incurrido en actos de ilegalidad importante, ¿no? Como tener armamento de grueso calibre, etc. Entonces, ¿dónde se resuelve esto finalmente? Es por eso que se quiere fortalecer y se pide también al Congreso que puedan tramitar estas iniciativas con la mayor celeridad posible, para tener que evitar este tipo de situaciones. Pero eso quiere decir que la legislación vigente no es tan adecuada al tipo de a la acción delictual, ¿no? El sistema y el criterio está permitiendo ciertas cosas y eso es lo que queremos evitar. Ya que los criminales vuelvan, y con la cantidad de pruebas que hay, vuelvan a quedar en libertad. ¿Ya? Hay criterios, quizás hay detalles de la investigación que no manejamos, ¿ya? Y hay investigaciones que son reservadas. Sí, como no se entiende. Pero lamentablemente este tipo de situaciones generan esta sensación de inseguridad. De eso partimos fue hablando, un trabajo excelente por parte de Carabineros, fue un trabajo coordinado incluso con Fiscalía. Un proceso de investigación. Un proceso de investigación, o sea, los resultados que lograron de incautar esa cantidad de droga, eran 10 armas de fuego en total, 2
de gran calibre, la incautación y la recuperación de un montón de especies que habían sido robadas. Entonces, churra, decir de repente... ¿Cómo vas a decir esto no son delincuentes y no son un peligro para la sociedad? Bueno, es criterio del juez, ¿no? Y son las cosas que tenemos que ir perfeccionando como sistema, que tenemos que ir perfeccionando con la modificación también de las leyes. Tenemos que todos coordinarnos en función de lo que son estas temáticas que es la seguridad pública. ¿Sabes? Y en esto me arriesgo a emitir un juicio o prejuicio, ¿no? Pero con respecto a este tipo de situaciones. Todos los ciudadanos tenemos deberes y derechos. Sí. Y finalmente tenemos que hacernos cargo de las acciones que acometemos, ¿verdad? Sean para bien o para mal, pero tenemos que decir, me llamo fulano tal e hice tal cosa. O él se llama así e hizo tal cosa, ¿no? Eso ocurre a nivel de todas las actividades prácticamente en la sociedad. ¿Por qué en estos casos, por ejemplo, no se informa quién es el juez, el nombre del juez y su tribunal que hizo o tomó esta decisión de dejar libre a personas que comprobadamente, por lo menos para la Fiscalía y la Policía, los encontraron con elementos que son prueba de un delito? Si el juez se siente afectado porque públicamente se da su nombre, ¿verdad?, resultado de una sentencia o una decisión de él, bueno, en la segunda oportunidad a lo mejor lo piensa más, ¿no? Y razona un poco mejor sobre el caso que tiene enfrente de él, porque él tiene que hacerse responsable ante la sociedad de los juicios que emite, ¿no? Claro, justamente, pero también yo creo que el criterio del juez aplica en función a los antecedentes que puede tener a la vista y que nosotros no los tenemos. Está bien, pero él se llama fulano de tal y es juez de tal tribunal y emitió tal sentencia o tomó tal decisión. Por favor, hay ley de transparencia en este país, ¿no? Debería hacerse público, porque uno te dice, oye, no me vaya a tocar ese juez si tengo que ir al tribunal, o me conviene este juez porque, mira, es bastante flexible, ¿no? Claro, bueno, deberían nivelarse. Es un comentario, pero que es parte de la dinámica en nuestra sociedad esto, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy en día. Así como tú planteas que hay que corregir la legislación para aplicarla de mejor manera y evitar este tipo de situaciones, bueno, pero todos somos responsables del momento que somos personas adultas y mayores de edad, ¿no? Justamente. Y no debería haber diferencias. No la ley es para todos igual. Sí. ¿Verdad? Verdad. Bueno, me permití hacer un comentario es que usted está transmitiendo lo que la sociedad en general siente. La impotencia que la sociedad en general siente ante estos hechos. Así es. Bueno, sigamos. Vámonos al control de identidad, pero para los adolescentes. Bien, ese es el tema delicado acá. Es el tema delicado. Claro. Y que en realidad, ¿dónde tiene su fundamento? Es más sensible, ¿no? Sí, es un tema más sensible, ya, pero ¿de dónde viene el fundamento de esto? Es en las cifras. Ya se ha detectado en la estadística, sí. Se ha detectado que la participación de los menores de edad, menores entre 14 y 18 años, ya en los delitos de mayor connotación social ha aumentado bastante. Yo aquí traje algunos números, ya, donde dice que durante el 2018, o sea, estas son cifras recientes, ya, en delitos violentos como robo con violencia e intimidación, ya, del total de los casos, el 22,8% fue cometido por adolescentes. Ya, el robo de vehículos, 28,9% del total de los casos. Robo por sorpresa, 19,7%. Tenencia de armas, que esto ya es complejo, un tema totalmente sensible. Los adolescentes participan en un 46,2% de los casos. Y en participación de bandas delictuales, un 90%. Claro, esto es producto también por una lógica del delincuente adulto, ¿no? Usan los muchachos porque las penas para ellos son menores y muchas veces simplemente no pagan. Exacto, y además que se activa una red de protección porque son niños. Así es. Por lo tanto, todavía se puede hacer algo para proteger
a los niños y poder sacarlos de ese mundo. Claro. Entonces, claro, los delincuentes los van a utilizar en un mayor porcentaje. Y es eso también lo que tenemos que prevenir. Por eso es que este proyecto de ley ya quiere incluir a los adolescentes entre 14 y 18 años. ¿Ya? Lo que sí no está incluido y se prohíbe es la revisión de la vestimenta. En los Eso niños, no está para los niños. Ahí se hace no una está diferencia. Contemplado. Exacto, porque también tenemos que dentro de los proyectos de ley no se pueden estar pisando la cola entre unos y entre otros. El presidente tiene un compromiso también con la infancia. Claro. ¿Ya? Y vamos a respetar todos los derechos de todos los acuerdos de la Convención también de la infancia. Por lo tanto... Bueno, la Nación Unida tiene una posición bastante, drástica respecto a los derechos de los niños, ¿no? Justamente. Claro. Y tenemos que todos trabajar también en función a la protección de los derechos de los niños. Y que los niños también sean utilizados por delincuentes para poder tener este objetivo criminal. También es una vulneración de los derechos de los niños. Por supuesto, y el criminal en ese caso, debería tener una pena adicional, más dura por utilizar niños o menores de edad, ¿no? Es lógico. Claro. ¿Ya? También sí se le va a considerar la revisión del equipaje a los niños. Bueno, claro. Eso sí, y es una revisión ocular. Ahora nosotros hablábamos de los contrapesos que tiene este proyecto de ley en función de proteger también los derechos de las personas que van a ser sometidos al control de identidad, ¿ya? Donde el funcionario ya tiene que identificarse, tiene que mostrar su placa, tiene que informar cuál es la dotación del operativo, ya que está enfocado en hacer el control de identidad. Va a ser grabado el procedimiento, por tanto, incluso la revisión, tanto de las vestimentas para los mayores de 18 y la revisión de los equipajes va a ser grabado, y las personas que hayan sido sometidas a este control de identidad y que quieran denunciar algún tipo de abuso, ellos podrán hacerlo de manera presencial o de manera remota. Ok, el derecho a pataleo, digamos, queda vigente, claro. Sí, bueno, es un decir, ¿no? Pero claro, hay experiencias suficientes con los abusos de la policía, ¿no? Como para decir, oye, bueno, ¿y qué pasa si abusan, me golpean o hacen más allá de lo que la ley les permite? ¿Dónde reclamo? ¿Cómo hago para que ese policía no vuelva a cometer esas mismas prácticas, ¿no? Es parte de la información que tiene que ser entregada al principio y al final del procedimiento. Y se va a hacer toda una campaña de difusión, se va a informar a la comunidad, se tienen que tomar todos los acuerdos. Hay que educar a la comunidad, claro, sí, justamente. También el control de identidad se puede exigir cualquier documento que pueda acreditar la identificación, no va a ser solamente la cédula de identidad. El carnet escolar, pues. Puede ser el carnet escolar, licencia a conducir, el pasaporte, algún tipo de credencial o algo que acredite mi identidad. Como un documento que emite el Estado, ¿no? Exacto. Y también puede ser de manera verbal, en el caso que de repente, no sé, no anda por nada. Anda, sobre todo los adolescentes. Sí, dejan el carnet en la casa. Ya esto así como un poco más de vida personal. Yo le decía a mi hijo que es adolescente, vas a tener que andar con tu identificación, porque él jamás anda con su identificación. No es una costumbre. No es una costumbre, entonces, pero esto va a permitir también la identificación verbal. Entonces, de manera verbal y como Carabineros está dotado de la tecnología suficiente para poder hacer la comprobación in situ de la identidad que se está informando de manera verbal. ¿Se va a hacer con la huella digital, tal vez? Es que puedo decir, mi nombre es Mirta Arancibia y mi RUT es tanto, y con esos datos son suficientes para que Carabineros pueda hacer la comprobación de identidad. Está bien. Bueno, visto así como lo estás planteando, no debiese de presentar mayor discusión en el Congreso, ¿no? Porque se están resguardando aquellos aspectos que en los menores de edad son los que más sensibilidad provocan, ¿no? Pero también cada vez que hay un proyecto de ley sabemos que los parlamentarios son buenazos para armar argumentos previos, ¿no? A través de los medios de comunicación. Entonces uno finalmente no sabe qué es lo que va a ocurrir, porque hay versiones como exageradas, otras hay veces tanto, que es lamentable estas opiniones en función de que es un clamor que tiene la sociedad. Los podemos ver
todos los días en los medios de comunicación, en la prensa, todo el trabajo y el despliegue que hemos tenido en el territorio, el trabajo que hacemos con las distintas organizaciones sociales. Siempre el tema común, el tema que se repite es la seguridad pública. Sí. Es la delincuencia y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de la mejor forma posible de esto. Bien, Mirta, llegué al tiempo que tengo para conversar contigo y todos nuestros invitados y invitadas, pero finalmente, ¿qué podemos esperar en términos de tiempo? ¿Cuándo crees tú o estima el gobierno que este proyecto de ley podría estar sancionado y ya ser ley de la República con todas las modificaciones que puedan ocurrir, o no hay un plazo, las conversaciones a nivel político para conseguir los votos, en fin, ¿cómo va eso? O sea, están las conversaciones, se están generando los distintos lazos, pero en realidad eso depende del Parlamento. Claro. Y por eso se hace el llamado, que ojalá sea tomado en serio con la responsabilidad que esto amerita y con la urgencia que requiere esta temática. Bueno, aquí y en cualquier región del país tenemos una cierta cantidad de parlamentarios que nos representan, ¿no? Sí. Uno haya votado o no por ellos, pero los que ganaron y son parlamentarios, bien, representan los intereses de esta comunidad. El llamado sería a la opinión pública para que hable con sus parlamentarios y le haga saber qué piensa sobre este proyecto de ley, de tal manera de generar, digamos, un cierto grado de acuerdo, ¿no?, entre la autoridad del Congreso y la ciudadanía que los elige, ¿no te parece? Exactamente, sería bastante bueno. Y que las autoridades estén presentes, estén en terreno, los parlamentarios. Claro, con las juntas de vecinos, con ¿no? las juntas de vecinos, y que toquen esta temática. Claro. Estas temáticas que son contingentes, que realmente las toquen y empiecen a recoger las necesidades. Claro. Hacer un diagnóstico de esto en cada uno de los territorios. Sí, sí, es necesario. Bien, Mirta, un agrado haber estado contigo nuevamente y, por cierto, cuando tengas otro tema tan importante como este, por favor, volvamos a reunirnos, ¿te parece? Me parece. Vamos a venir a hablar la próxima vez del anuncio que hizo el presidente hace pocos días del plan Elige Vivir Sin Drogas. Ah, sí. Algo muy importante. No, sí. Estamos totalmente de acuerdo, nosotros disponibles como medio de comunicación para divulgar y aclarar aspectos que estén relacionados con esos temas que son indispensables de enfrentarlos, analizarlos y hacerse una opinión, pues, ¿no? Sí, ¿te parece? Justamente. Ya, nos vemos entonces. Ya, muchas gracias, buenas noches. Bueno, bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.